Bueno, hoy vamos a ver un poquito lo que son los procesadores RISC. Nosotros, a lo largo de la materia, estuvimos siempre charlando de lo que son los CISC, ¿bien? Que son los Complex Instruction Set, ¿bien? Entonces, nosotros los RISC que tenemos hoy en día, lo que significa RISC es que es un repertorio de instrucciones limitado, o sea, es un pequeño set de instrucciones, o sea, va a trabajar todo con una gran cantidad de lo que de los registros, un montón de registros para trabajar. La idea de la arquitectura RISC es minimizar en toda expresión, si bien hasta extinguir lo que es la memoria caché, bien, esa era la filosofía original, bien, pero la computadora RISC nace después de lo que sería la arquitectura CISC, bien, y nosotros acá lo que podemos ver son básicamente los tres computadores RISC más conocidos. Bien, uno de ellos, para mí el más importante, es el PowerPC. Bien, si bien nosotros durante la materia siempre lo nombramos de costado, ahí le subí para que tengan ahí para chusmear un artículo de lo que fue, creo que le habíamos mencionado en otra materia, la traición de Apple Computer a IBM en el tema de que, bueno, que fueron de a poquito en silencio desarrollando todo en x86 para eliminar el PowerPC, pero hasta mediados del 2005-2006, todas las PCs, mejor dicho, todas las Mac eran con un PowerPC interno y tenían obviamente un procesador RISC, bien, con una limitación, un segundo. Ahí está, listo, perdón. Con un set de instrucciones limitado y pequeño, bien. Entonces, nosotros, con esas PCs, nosotros no sentíamos diferencia, por más de que, che, pero ¿por qué? Todo lo demás están siendo CISC y estas RISC, ¿y cuál es la diferencia? Y la diferencia, nosotros no la vamos a ver como usuarios finales, sí lo vamos a ver como usuarios propiamente dicho de lo que es el desarrollo, ¿no? O sea, ¿cuál es el pilar más grande de una computadora RISC? Que una instrucción dura un ciclo. ¿Bien? Eso para mí es lo más importante. Mientras que nosotros, en una CISC, acuérdense que nosotros teníamos en el cauce segmentado, quizás para terminar una instrucción teníamos que esperar 6 ciclos de reloj. Entonces, otro de los RISC famosos, bueno, obviamente son todos primos hermanos, el Cell de Sony Computer, desarrollado también por IBM, para lo que es su PlayStation 3, el Xenon de Microsoft, también desarrollado por IBM, este se hacía en el piso 10, esto en el piso -3, bien, y también obviamente todo lo que es computadores RISC, hoy en día tiene mucho peso en lo que es telecomunicaciones. Hay un montón de switches, tanto de brand Cisco como del brand, ¿cómo se me escapa este? Huawei, que utilizan arquitecturas RISC. Para ir avanzando antes, tenemos que charlar un poquitito y hacer un poco de hincapié, bueno, que nosotros estuvimos viendo todo el tiempo las arquitecturas CISC. Bien, como les decía, es una arquitectura de instrucciones complejas, bien, y nosotros, ¿qué sucede? A medida que fueron creciendo las computadoras, desde la década del 50, al 60 y el 70, se fueron desarrollando lenguajes de programación que fueron creciendo en nivel, bien, en el nivel de programación. Empezó todo con, obviamente, quizás no soy un experto en la materia, pero en un comienzo teníamos el B, bien, y el Pascal, y después del desarrollo del B, Dennis Ritchie con Ken Thompson, si mal no recuerdo, desarrollan el C, o fue Dennis Ritchie solo. Creo que fue Dennis Ritchie solo. Creo que eso fue el tema de Unix, que hicieron Unix entre los dos. Pero bueno, hicieron el C. Bien, y bueno, obviamente sabemos todo lo que vino después de eso, que bueno, todos los nietos del C son el C Sharp, el C++ y todos los amiguitos, ¿no? Pero ¿qué sucede? Nosotros, cuando estamos trabajando en ese lenguaje, es como que nos empezamos a alejar de lo que es el lenguaje de máquina. Bien, entonces, por ejemplo, una instrucción, una instrucción y sentencia en un lenguaje de alto nivel
quizás a mí se me transforma en muchas series de instrucciones en bajo nivel cuando estoy compilando. Entonces es como que empiezo a tener un programa ineficiente. Bien, empiezo a trabajar muchos ciclos del reloj de manera ineficiente y haciendo que el procesador trabaje en la mejor manera de decirlo es al pedo, bien, en estas cosas. Entonces, esto a nosotros no nos genera un problema, dado de que quizás nuestra aplicación está enfocada en una sola cosa, pero es como yo le decía, quizás estamos utilizando un procesador mucho más potente de lo que necesitamos. Bien, si yo estoy pensando en una aplicación orientada al microcontrolador, bien, algo que hemos charlado en la arquitectura 1, donde quizás nosotros estamos haciendo, por ejemplo, un controlador de tráfico, bien, para 5 cuadras y manejo todos los semáforos de esas 5 cuadras, bien. Entonces yo quizás con un microcontrolador lo programo quizás en C o en C++, porque capaz quizás podemos hacer un display, bien, y hacer un HMI, una Human Machine Interface, bien, para ese controlador. Entonces, yo quizás, trabajando en C++, soy un poco ineficiente. ¿Lo resuelvo? Lo resuelvo. ¿Pude haberlo hecho con un microprocesador más pequeño? Y quizás sí. Pero para explorar esa posibilidad, ¿yo qué tendría que haber hecho? Trabajar todo el lenguaje en un nivel mucho más bajo. Entonces, todo esto, si bien, y lo que yo les estoy mencionando es un caso práctico, de quizás de la vida cotidiana, ustedes pónganse a pensar que estos problemas es como que generaron que se empieza a pensar en el desarrollo de las RISC, ¿bien? De las arquitecturas RISC, pensando en que cada instrucción consuma un ciclo de reloj. Y se empezaron a ver un montón de bondades que le hacían falta al CISC, que hoy en día, olvídense, CISC domina el mercado global de microprocesadores, pero porque aprendió y tuvo muchas lecciones aprendidas de la arquitectura RISC. Bien, entonces, la arquitectura RISC, bien, obviamente pensando en su sponsor principal que fue IBM, bien, es como mencionamos, es un procesador con un set reducido de instrucciones, bien, donde nosotros vamos a tener las instrucciones con un tamaño fijo de 4 bytes, bien, y vamos a reducir la menor cantidad de instrucciones posibles, bien, ¿para qué? Para que el procesador trabaje de manera mucho más eficiente a la hora de tanto de trabajar para la segmentación como para el paralelismo. O sea, cuando nosotros hablamos de segmentación de instrucciones en un procesador RISC, a lo sumo, como máximo, lo segmento en 2 ciclos de reloj. ¿Bien? No es que tengo 6 o 7 dependiendo de lo que yo esté haciendo. Estamos hablando que los segmentos salen 1 o salen 2, no más que 2. O sea que en realidad RISC nos miente un poco, porque si me está diciendo que la filosofía principal de la arquitectura es que una instrucción se ejecute en un ciclo de reloj, en realidad lo que sucede es que yo primero la instrucción la tengo que captar, ¿bien? Y para captar tengo que consumir un ciclo. Eso sí o sí lo tenemos que hacer siempre, chicos. O sea, tenemos que captar la instrucción y después ejecutar la instrucción. Si no, la capto yo no puedo hacer en un solo movimiento captar y ejecutar. Entonces, el RISC vino como una solución que tomó mucha fuerza en los 80, bien, pero se desvaneció muy rápidamente porque solamente estaba apoyada por IBM, bien, mientras que en esa misma década tomó mucha fuerza Intel. Bien, Intel empezó a tomar mucha fuerza con sus microprocesadores y sus microcontroladores y haciendo de que todos los fabricantes de software se empiecen a mirar con cariño a Intel, ¿no? Que obviamente estaba mucho más a favor de una arquitectura CISC. Ahora, lo que sucede también, chicos, es que, si bien yo les dije que no fue apoyada, ¿sí? O sea, el Windows NT y el 3.1, que fueron Windows que jamás vi correr en mi vida, soportaban el PowerPC, ¿bien? Ahora, lo que sí les debo es si el Windows 95 llegó a correrlo. Yo estimo que no, bien, pero es algo que el señor Google lo resuelve en 5 segundos.
Bien. Pero bueno, nunca me agarró curiosidad por qué no se dio eso. O sea, porque quizás Windows 95, bueno, ya en ese momento, no sé ustedes, pero yo casi la primera PC que tuve fue una PC IBM. Bien, se la había comprado a mi viejo, creo que en el 92, 93. Pero yo me acuerdo que era Pentium 1. Bien, y fíjense que como dice acá, que el tipo de procesador más común es el x86. Bien, que está basado en CISC. O sea que, olvídense, nosotros casi al RISC lo vamos a ver en paralelo. Muy poco de lo que nosotros interactuamos tuvo RISC. Bien, no sé alguien si tuvo alguna vez una Xbox 360. Yo tuve hace como 15, 20 años, no, 15 años más o menos, y la verdad que era un tanquecito de guerra. Y era muy fácil de programar encima. Y eso facilitaba mucho las cosas. Tenías un set de instrucciones bastante limitado. Bien. Entonces, esto más o menos es lo que yo les mencionaba. Y si bien este esquema que tenemos acá a la derecha es un poco viejo, bien, ustedes pónganse a pensar que acá arriba, un segundo que pongo el puntero, acá arriba, ¿qué tenemos? A ver, nómbrenme tres lenguajes que están acá arriba que no sean C++ y C Sharp, ni Python, ni Java. ¿Cuántos lenguajes quedan acá arriba? Nadie se acuerda de ninguno. O eliminé todas las posibilidades. ¿Cobol? ¿Cobol es uno? COBOL es un lenguaje bastante viejo también, ¿eh? Guarda, trabajás en los sistemas bancarios, ¿no? Objective-C, profe. Object puede ser, León, la verdad que no lo conozco, no te voy a mentir. Yo, mira, de acá para abajo, todo. Hasta C, yo lo máximo que toqué es C++ y Python, toqué yo, no más que eso. Bien, imagínense que, bueno, como soy electrónico, no sube muy arriba, siempre me quedé muy cerca del hardware, del fierro. Pero el COBOL es un lenguaje viejo. No, quizás el que mencionó COBOL me menciona un poquito cómo son las sentencias, cómo es el lenguaje, a qué se parece el COBOL. A mí me suena que el COBOL es de los 80. Sí, es viejo, de los bancos el COBOL, profe. Claro, bueno, no sé si alguno de ustedes tiene cuenta en el Santander Río. El Santander Río sigue trabajando con todo su sistema en COBOL. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, si a ustedes alguna vez les pasó que le transfirieron a alguien o le tenían que transferir plata y usted tiene en Santander Río y la plata no llega porque el sistema está armado con COBOL. Y creo que había un tema de sincronismo que hace que tenés que esperar esas 24 horas, 72 horas para que te llegue la transferencia realmente. Es por un tema del lenguaje COBOL. Bien, y quizás es el momento para que si alguien está laburando con ese sistema me puede corregir, pero entiendo que es por eso las demoras en las transferencias bancarias de ese banco en particular. Antes todos tenían COBOL, pero fueron todos migrando. Bien, trabajaban con COBOL y bueno, el COBOL tenía esas demoras en las transferencias. Hoy haces una transferencia entre banco y banco y llega enseguida. Bien, es muy raro que te digan. Y por eso, viste, te decían la fecha de cierre, si te mandan la transferencia de noche no te llega, por ejemplo. Pero si es durante el día te llega. Raras de la programación. Sí, El Basic. escucho. ¿Cómo? El Basic, sí, bien. Pero bueno, la idea era comentarles, bueno, que nuestra idea es acercarnos con el RISC, es acercarnos mucho al procesador, ¿bien? Es darle todos los gustos al procesador, es programar pensando en el procesador, ¿bien? Nosotros vamos a trabajar con una instrucción por ciclo, nuestras operaciones van a ser de registro a registro, ¿bien? Sin pasar por memoria. Nosotros la memoria, la única manera que vamos a interactuar en una arquitectura RISC es para leer y para escribir al final, ¿bien? No podemos hacer otra cosa. Nosotros después siempre trabajamos internamente, ¿bien? Y los modos de direccionamiento van a ser sencillos y obviamente, como mencionamos, el formato de la instrucción debe ser sencillo también, ¿bien? Entonces, vamos a ir punto por punto, ¿bien? Entonces, lo primero que nos vamos a pedir es que la instrucción sea de un ciclo de máquina, ¿bien? Entonces, nosotros, fíjense que acá lo que menciona es que un ciclo de máquina se define como el tiempo que se tarda en captar dos operandos de dos registros.
realizar una operación en el aula y almacenar el resultado en un registro. Bien, fíjense que habla de registro y no habla de posicionamiento de memoria. Bien, y también es importante que, que todo lo que son las instrucciones de una máquina RISC siempre van a ser mucho más simples que en las arquitecturas CISC. Bien, y siempre nosotros cuando pensamos en un RISC se va a ejecutar siempre en un tiempo mucho menor que en una arquitectura CISC. Bien, en el libro de Stalin les van a mostrar varios ejemplos donde le ponen, bueno, mira, los primeros 8 procesadores son de arquitectura RISC y los otros son CISC y los últimos 2, cuando lo ven en el ejemplo del libro, que está, creo que está por la página 500, 511, por ahí debe estar el rango, que es la parte donde se trata este tema. Y lo que menciona el libro, que es muy importante, es que al final hay 2 procesadores que son CISC, pero que beben todas las cosas buenas de una arquitectura RISC. Bien. O sea que son los CISC evolucionados con un feedback positivo de las arquitecturas RISC. O sea, nosotros teníamos los CISC antes de RISC y los CISC después de RISC. Bien. ¿Qué es lo que nosotros tenemos hoy en nuestras computadoras? Nuestra computadora tiene arquitectura CISC con todas las cosas buenas del RISC. Bien. Las cosas malas, no. Bien. Siempre nos llevamos lo bueno. ¿Por qué? Porque si nosotros tendríamos que trabajar instrucción por ciclo de máquina, claramente nuestras PCs no podrían hacerlo. Si bien lo que tiene bueno el RISC es que está pensado para el para el multiprocesamiento, no podría manejar todo lo que es las operaciones complejas que así nos demanda el multiprocesamiento de hoy en día. Entonces, otra de las características bien es que lo que yo les decía, nosotros vamos a hacer operaciones de registro a registro. Nosotros no vamos a poder operar con la memoria. Si nosotros, fíjense que acá lo que menciona es que las CISC contemporáneas tienen todas las instrucciones de RISC, pero incluyen también operaciones mixtas, bien, que sean de registro a memoria y también de memoria a memoria. Bien, acuérdense que nosotros para operar de memoria a memoria, ¿qué teníamos que hacer? Si estamos hablando de una memoria que no es caché, ¿qué hacíamos nosotros? Por ejemplo, estábamos en una memoria externa, trabajábamos con un DMA. El controlador DMA me iba a buscar el dato, me lo ponía en una posición en la memoria RAM y yo iba ahí y me extraía esa información a la memoria caché para poder trabajarla a nivel palabras con el microprocesador. Iba a decir microcontrolador, estoy quemado. Perdonen. Bien. Entonces, es una maniobra mucho más complicada. Fíjense que quizás en un CISC yo tengo que trabajar con el controlador DMA, que me ponga las cosas en la memoria RAM, después voy con la memoria caché, me traigo la información, es mucho más complejo. Y el RISC, no, el RISC dice, yo me muevo entre registros. Olvídate, yo hago 2 más 2, pero siempre en mis registros internos. Y el RISC lo que tiene es que, a diferencia de un microprocesador, CISC tiene, ¿cómo puedo decirlo de una manera brutal? Iba a decir infinitas veces, pero es mentira. Pero tiene miles de veces la cantidad de registros que tiene una arquitectura CISC. Bien. La idea de esto es que se trabaje como si fuese una super caché, básicamente. Es un término absurdo, pero la idea es emular una super caché. Bien. Entonces, otra de las cosas que va a tener nuestro modelamiento con RISC va a ser que el direccionamiento va a ser sencillo. Bien, obviamente el direccionamiento va a estar orientado siempre a registros. Nosotros no vamos a poder direccionar afuera de los registros. Sí o sí, esto va a ser solamente para grabar un dato. Bien, no podemos ir a buscar variables o acumuladores en memoria. Bien, eso yo no lo puedo hacer. Sí puedo guardar un resultado en memoria, pero no puedo ir a buscando acumuladores, viendo cómo están algunas variables que fui almacenando, no. Eso no. Formato de instrucciones sencillos, ¿bien?
Otra, esta es la última bondad que tiene acá el RISC, bien, donde nosotros vamos a estar, como yo les mencioné, con una longitud fija de instrucciones. Bien, esto a nosotros, ¿qué nos va a facilitar? Nos va a hacer trabajar mucho más rápido a nivel ejecución de los programas. Bien, lo que nos genera a nosotros es una optimización contundente en lo que es la captación de las instrucciones, bien, dado que las palabras están todas ya definidas con su longitud. Bien, nuestras instrucciones van a ser todas de 4 bytes. No puede haber instrucciones mucho más grandes que eso. Así que avanzamos siempre con eso. Bien. Entonces, fíjense que estas son las características de una computadora RISC. Bien. Como yo les mencionaba, el RISC, bien, hoy en día se utiliza generalmente para entornos de red, bien, para todo lo que es ruteo de comunicaciones, bien, eso está bastante bueno, dado que para lo que es una gestión de tráfico de datos es muy bueno y muy rápido, bien, no tenemos que hacer magia no tenemos que hacer un cálculo complejo, dado que lo único que tenemos que hacer es rutear información, bien. Eh, Otra aplicación, bien, es todo para lo que es uso militar y investigación. Acá no está aclarado, pero bueno, PowerPC, si bien se jubiló de lo que es las computadoras personales en el 2006, se sigue utilizando para otras cosas, bien, uso militar, creo que esto lo habíamos mencionado, bien. Y fíjense que los CISC dominan todo lo que es nuestros ordenadores domésticos. Después, las características, bueno, ya las estuvimos mencionando. Fíjense que sí, cuando tenemos instrucciones muy amplias, bien, cuando hablamos de muy amplia, estamos hablando de variación de longitud de la instrucción y de la información de las operaciones, bien. Y fíjense que, bueno, acá las instrucciones son de tamaño fijo y solo las instrucciones de carga y almacenamiento acceden a la memoria de datos, bien. O sea que solamente podemos leer cuando vamos a cargar y almacenar. Sí. Bien, un firewall tenés de muchos tipos, bien, porque el firewall puede ser un firewall de hardware o de software. Cisco, por ejemplo, tiene firewalls específicos con hardware, obviamente con su lógica adentro. La verdad es que desconozco si son RISC. Los vengo poniendo siempre, últimamente, en las arquitecturas de red. Pero no sabría decirte si son RISC. O sea, puede ser sin problemas, bien, pero el firewall, fíjate que al fin y al cabo tiene una función específica, bien, evitar ataques y evitar que salga información privilegiada, ¿no? También existen otros tipos de firewall que creo que lo mencioné acá, que se llaman data diodes, o diodos de datos, esos que vimos en tecnología aplicada, que funcionan como un firewall, bien, pero lo que hacen, a diferencia del otro, es que evitan cualquier ataque, o sea, cualquier acceso a datos. Vos podés, si querés, podés sacar toda la información que vos quieras de tu sitio, o sea, donde tengas toda la información, que tenés el firewall aguas arriba. Eh, entonces, ahora repasamos un poquito eso de arquitecturas de redes, un poquitito. Igual eso entiendo que lo van a ver en una materia que se llama redes. Pero, en resumen, nosotros, esos datos evitarían cualquier ataque a la red OT. Bien, hoy en día, todo lo que es firewalls y DataDios están pensados para evitar daños en el OT. Pero eso sería ya para redes industriales. Bien, eso donde si te dañan el OT, podés perder mucha plata como compañía o emprendedor. Pero bueno, para que esa me la voy a anotar porque es importante, lo del firewall. Yo me acuerdo, el firewall de Cisco, déjame chequear. El firewall de Cisco. Sí, como anecdótico, también hoy en día los firewalls, firewalls hay de muchas cosas, puede ser firewall de base de datos, firewall de navegación y demás, que hoy en día también se usan muchos firewall en la nube.
por ejemplo, tenés la nube de Amazon y tenés un firewall que te provee, o la nube de Azure, la de Oracle también. Así que hoy ya también empieza a entrar en juego un poco lo que es la nube, que bueno, entiendo que lo van a ver después en otras materias, más de de redes. Claro. No, mira, yo estoy tratando de encontrar acá, o sea, mira, yo uso mucho el Cisco Firepower, que es el firewall de Cisco físico. Bien, estoy tratando de entrar al datasheet para ver si cómo está armada igual no creo que lo abran esto, chicos. O sea, estoy siendo muy optimista, que me muestran a ver, sí, acá tenemos un computador RISC adentro. Estoy siendo muy optimista, pero... Firepower, no, olvídate, no muestran nada, no dice nada. Tendríamos que entrar a la página de los chinos. Los chinos generalmente no ocultan esta información. ¿Por qué no la ocultan? Porque se la robaron. Eso seguramente el profesor de redes les va a contar esa anécdota de que, bueno, Huawei... Y porque nadie lo va a leer, profe. Solo ellos. No, pero realmente, o sea, eso sí iba a contarlo. Huawei le robó todo a Cisco. Pero no es que se lo robó y está todo mal. En realidad fue un arreglo que hizo el gobierno de la República Popular de China con Cisco. Le dijo, vos querés vender Cisco acá, bueno, todas tus patentes las pueden usar las empresas chinas. Y Cisco accedió a eso, no se iba a perder del mercado chino. Y con eso creció un monstruo llamado Huawei, que hoy en día, viste, tiene un montón de, no sé si acusaciones verdaderas o acusaciones falsas de que te quieren espiar con el 5G que quieren impulsar en el mundo. Pero bueno, la realidad es esa, que hoy, si te pones a pensar, Huawei está liderando el mundo de telecomunicaciones gracias a Cisco, que le regaló todo el hardware, ¿no? O sea, le regaló todo el know-how. Pero bueno, volviendo a lo que es RISC, bien, fíjense que el objetivo principal de la arquitectura RISC, de su nacimiento, o sea, el objetivo de por qué se desarrolló el computador RISC, es posibilitar la segmentación y el paralelismo en la ejecución de instrucciones y reducir los accesos a memoria, que como estuvimos viendo, es todo lo que hace. Evitamos cualquier acceso a memoria que no tiene sentido y consume mucho ciclo de reloj. Bien, ustedes pónganse a pensar un momento lo que charlamos hace 5 minutos. ¿Recuerdan el procedimiento de lo que teníamos que hacer nosotros dependiendo de cómo teníamos armado el bus para poder acceder a datos que estaban guardados en memoria? Que si yo tengo que pedirle al controlador de media la información, si yo tengo una arquitectura de computadoras muy mala, puedo perder varios ciclos de reloj accediéndose a esa información. Mientras que en RISC esa pérdida no existe. ¿Por qué? Porque ni me meto. Bueno, bien. Y bueno, el CISC, obviamente, su objetivo es permitir operaciones complejas entre operandes y todos en la memoria o en los registros internos. Bien. Y las ventajas. La CPU trabaja más rápido al utilizar menos ciclo de reloj, reduciendo la ejecución de las operaciones. Cada instrucción puede ser ejecutada en un solo ciclo de la CPU. Bien. Mientras que CISC reduce la dificultad de crear compiladores, permite reducir el costo total del sistema, mejora la compactación del código y facilita la depuración de errores. Bien, cuando hablamos de depuración de errores, ¿a qué están pensando ustedes, chicos? Imagínense que ustedes están ahí con su compilador de C#, o con, no sé, o estén con el Visual Studio, entiendo yo que es ese, la verdad que quizá me puedo estar equivocando, chicos, así que les pido disculpas. ¿Qué es más fácil? ¿Encontrar un error en C, en C# o en Assembler? Y en C Sharp, profe. Y sí, hasta te ponen colorcito rojo, mira, acá te equivocaste, tenías que haber puesto punto y coma, el famoso punto y coma, ¿no? Si no te lo corrige solo. Si no te lo corriges solo, exactamente. Creo que eso ya está por de hecho, ¿no? Que te lo pone, ¿no? Eso, chicos, con este cuadrito quiero que saquemos la conclusión entre todos que RISC está bien muerto para lo que es computadoras personales. ¿Por qué? Porque todo lo que CISC no tenía, lo bebió de RISC. Bien. O sea, nosotros, ¿cuál era el problema que teníamos con la CISC? Que en un momento
lo que empezó a pasar es que nosotros empezamos a levantar mucho el nivel y cuando teníamos que traducir nuestro lenguaje de alto nivel al lenguaje de máquina, perdíamos un montón de ciclos de reloj al pedo. Y eso, con los nuevos compiladores, con las mejoras en las últimas décadas de los compiladores, hoy en día ese problema nosotros no lo tenemos más. Bien, se hizo mucho esfuerzo del lado del compilador para evitar todos estos problemas de pérdida de tiempo de reloj por trabajar en alto nivel. Bien, porque eso fue un quilombo de la década del 60-70. O sea, nosotros empezamos a crear los lenguajes de alto nivel, o sea, como civilización humana, lo pienso así, porque si no, en realidad fueron los yanquis pensando en reemplazar a las chicas del cable. Bien, perdón, pero hice un ejemplo bastante absurdo. O sea, en realidad a la gente, o sea, acuérdense que todo el potencial de la computación se hizo con un solo objetivo: reemplazar a los operadores y operadoras del cable, bien, con un sistema autónomo. Creo que esto ya lo charlamos en un pasado, en otra materia, porque siempre lo menciono yo esto, chicos. O sea, todo lo que es el desarrollo esto del C, del B, de todo lo que es sistemas operativos, era para poder fletar a todos los operadores del cable. Que bueno, como les mencioné, yo les mencioné las chicas del cable porque vi esa serie hace poquito, así que me quedó bastante presente esa serie española. Pero realmente todo fue con ese objetivo. Si ustedes se ponen a ver y investigar un poquitito los jugadores de esa época, todos trabajaban para los laboratorios Bell. Y los laboratorios Bell trabajaban para AT&T, ¿bien? Que es la mayor empresa de telecomunicaciones de Estados Unidos. Bien, entonces, me estoy yendo de foco. Entonces, nosotros al crear estos lenguajes de alto nivel, ¿qué hicimos? Facilitamos un montón el trabajo para el que desarrollaba, bien, o sea, resolvimos un problema que era el de codificar los programas, pero nos creamos otro problema más grande: explicarle ese programa al hardware, bien. Entonces nos cambiamos un problema por un problema mucho más grande, que se terminó resolviendo a lo largo de los años mejorando los compiladores. Hoy en día, yo, por ejemplo, les hago una confesión. Yo cuando me recibo de técnico electrónico hace muchos años, yo dije, ni en pedo estudio ingeniería electrónica. Odio Assembler, lo odio. Literal, decía, lo odio, no puedo ni verlo. Y cuando arranqué la facultad industrial, después me cambié a electrónica, y en electrónica empiezo a programar, y bueno, me estaban enseñando con C y con C++. C++ para todo lo que es interfaces de máquina, o sea, todo hacer, viste, es un SCADA, unas pantallas, hacer pantallas, viste, de visualización de estado de la máquina y todo. Pero para el microcontrolador, que siempre se programó en Assembler en mi vida, para mí siempre era en Assembler, me dijeron, no, ya Assembler no se usa más, decía. Pero ahora con todo se hace con C, en lo que es microcontroladores. Hasta el 2006, 2005, era todo con Assembler. Y hubo un quiebre, que empezaron a salir los compiladores que te bajaban el C al lenguaje de máquina para microcontroladores. Los diferentes fabricantes emprendieron a avanzar por ahí. Fue un golazo, hizo todo más fácil, realmente. Yo había empezado a programar los Motorola en Assembler, no quería saber nada. Y con el C, yo soy el hombre más feliz del mundo. Pero bueno, cómo se llegó a eso, haciendo que los compiladores sean muchos mejores. ¿Bien? Eso es importante. Mejorar bastante al compilador hizo que el RISC tenga una tumba con fecha, que es mentira. O sea, porque le estoy diciendo que todo lo que es todo lo que es procesamiento de redes se utiliza todavía. Pero no es que es la única tecnología. CISC también está metido en redes, pero todavía tiene mucho peso RISC, ¿bien? Que fue lo que se potenció en la década de los 70. Bien, chicos. Hasta acá es el contenido de la materia, ¿bien? Y de lo que vamos a tomar el final.